Amigos, qué bueno que me pueden acompañar a través de esta clase de Masterclass, a través de este módulo Dirección Estratégica. Es un gusto el poder compartir con ustedes algunos elementos, por lo cual nos vamos a meter rápidamente a lo que nos confiere en esta Masterclass. Primero, vamos a hablar un poco sobre el análisis de los mercados. Vamos a tratar de entender ese proceso, pero también vamos a tratar de incluir algunos apartados y, por supuesto, ver algunas aplicaciones. Vamos a iniciar diciendo que el análisis de mercado tiene un proceso lógico, tiene un proceso sistemático y tiene un proceso sistémico. Veamos estos tres apartados. Desde el análisis de mercado hablamos de que existe un diagnóstico para desarrollar un análisis. No puedo generar un análisis si no tengo un diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que yo debo de partir de un preámbulo, debo de tener un contexto, debo de tener un insumo que me provea una visión clara de lo que está pasando o del análisis que yo quiero iniciar. El diagnóstico es una herramienta formidable y es una herramienta no opcional, sino imperativa, que me permite establecer los rangos mínimos necesarios para emprender un análisis. Los análisis de mercado son cruciales para poder establecer qué respuesta es la más atinada para un producto, para un servicio, para una empresa, para una institución que quiere lanzar en su perspectiva directa una propuesta concreta para solucionar situaciones o para simplemente colocar un servicio o un producto. Entonces el diagnóstico nos permite establecer el primer paso. No puede existir un análisis de mercado si no existe un diagnóstico directo de lo que se debe o de lo que queremos conocer y establecer. El diagnóstico me permite conocer elementos mínimos, me permite conocer los contextos, me permite conocer los actores, me permite establecer parámetros, me permite el conocimiento, pero también esa posibilidad de cruce de variables que establecen aquellos elementos que se ven inmersos en el proceso de nuestra investigación. Los análisis de mercados entonces tendrán que partir desde lo que es un diagnóstico. Un diagnóstico, por supuesto, mínimo necesario. Algunos me dirán, ¿qué clase de diagnóstico? Podemos partir desde el diagnóstico más sencillo, pero más efectivo, como lo que es un FODA. El FODA me permite establecer cuáles son los parámetros mínimos necesarios entre variables internas y externas para luego realizar un cruce de variables que me permitan establecer respuestas o estrategias directas, para luego convertirlas a través de una técnica, mis queridos amigos, a una respuesta clara y estratégica. Los diagnósticos, por supuesto, son esa ventana que necesitamos para poder desarrollar un análisis de mercados. Usted y yo lo conocemos. Sabemos que no podemos marchar en esta vida sin tener un diagnóstico. Para la salud, para todos los procesos necesitamos un diagnóstico. Pero no solo el diagnóstico, tenemos que saber qué tipo de herramienta vamos a utilizar. Y por supuesto esto va a depender mucho del análisis que nosotros queramos desarrollar. Si es un análisis periférico, si es un análisis métrico, si es un análisis de incidencia, si es un análisis de penetración, si es un análisis de segmentación, si es un análisis de stakeholders, si es un análisis estratégico, si es un análisis de perspectiva comparada. Va a depender de eso, mis amigos. Entonces, el primer apartado es contar con un diagnóstico claro, contar con un diagnóstico preciso, que me establezcan los mínimos necesarios en donde hay un contexto, en donde hay actores, en donde hay realidades que yo debo de conocer. Si no conozco, no tengo conocimiento, indudablemente no voy a tener fundamento. Y si no tengo fundamento, no voy a tener la claridad de desarrollar un análisis claramente efectivo, eficiente y eficaz. ¿Qué es lo que nos demandan ahora las empresas? ¿Qué es lo que nos demandan ahora los servicios y productos? O simplemente nos demandan ese plan estratégico que tenemos que lanzar. El diagnóstico entonces nos permite establecer rangos mínimos necesarios. Cuando ya contamos con un diagnóstico, entonces podemos pasar al segundo apartado. El segundo apartado indudablemente es el análisis ya puro. ¿Qué significa? Que si yo tengo conocimiento, voy a poder tener la claridad de fundamentar este conocimiento.
Si no tengo un conocimiento de lo que está pasando en los mercados, indudablemente no voy a tener la fundamentación, no voy a poder tener la capacidad de analizar cada una de las variables que necesito investigar, que necesito escudriñar. Y eso, indudablemente, si no lo tengo, mi análisis va a ser erróneo. Los análisis son cruciales. ¿Para qué? Para poder ver cuál es el cruce de variables que yo necesito. Para conocer cuáles son los elementos que están en sintonía con lo que yo busco. Los análisis me permiten establecer rangos a través de los cuales se está moviendo la sociedad, los públicos meta, los stakeholders, aquellos puntos focales y todos aquellos a los cuales nuestros productos y servicios quieren indagar. El análisis es una herramienta formidable que me permite establecer conclusiones claras de qué es lo que está pasando, de qué es lo que se está desarrollando. Cuando hablo de un análisis, hablo de dos perspectivas. Hablo de la fundamentación, pero también hablo del cruce de elementos que yo necesito para obtener una respuesta. Cuando hablo de una fundamentación, me estoy refiriendo a que esta fundamentación va a tener una base que se originó en el diagnóstico. Y esto me va a permitir clarificar qué elementos debo tomar en cuenta para este análisis. Los análisis fundamentados son aquellos que tienen una base de conocimiento real, que tienen una base de conocimiento en una perspectiva comparada y encontrada a través de elementos mínimos necesarios. Y cuando hablamos entonces de fundamentación significa conocimiento, pero también cuando hablamos de análisis hablamos de respuestas a través de los actores o de las variables que en este caso yo encuentro. Cuando encuentro variables pueden suceder dos escenarios. Hago un cruce de variables o contemplo estas variables y las estudio y saco conclusiones de las mismas. Esto me va a permitir conocer los mercados, me permite realizar lo que conocemos como un análisis directo. ¿Qué es un análisis directo? Aquel que se basa sobre un diagnóstico, aquel que se basa sobre una fundamentación, aquel que se basa sobre la ubicación de variables directas que me permiten escudriñar lo que está pasando. No podemos decir que vamos a desarrollar un análisis si no existe conocimiento. Y por supuesto, cuando desarrollamos un análisis, tenemos que tener fundamentación. La fundamentación es el conocimiento previo que hay sobre el objeto de mi estudio. Y por supuesto, cuando ya tengo esta fundamentación, me lleva al conocimiento de aquellas variables directas o indirectas que van a estar inmersas. Esto me va a permitir clarificar qué elementos debo yo de cubrir, qué elementos debo yo de tener presente, qué elementos son los que me permiten establecer los rangos de acción sobre mi producto o mi servicio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está pasando? ¿Cuál es el contexto dominante? ¿Qué elementos son los que no intervienen? ¿Cuáles son los elementos que yo debo de colocar en ese análisis de mercados? ¿Qué es lo que el mercado está necesitando? ¿Qué es lo que el mercado no está necesitando? ¿Qué es lo que limita el mercado? ¿Qué es lo que da libertad al mercado? El análisis me provee de esa magnitud de variables que me permiten establecerlas en conjunto o en forma separada, pero me generan esa posibilidad de dar una lectura con claridad de todos aquellos elementos que necesito para los productos y servicios. Cuando ya poseo ese análisis, entonces puedo hablar de una aplicación. ¿Qué significa? Que este es un proceso sistemático. ¿Qué es un proceso sistemático? Es aquel que me permite ir paso a paso y me permite tener un producto al final. ¿Y qué es un proceso sistémico? Un proceso sistémico es aquel que genera una afectación mutua. Si no tengo un diagnóstico, no voy a poder generar un análisis. Si no hago un análisis fundamentado y no conozco cuáles son las variables que intervienen en el proceso, entonces la aplicación va a ser errónea. Por eso hablamos que son sistemáticos, porque van paso a paso. No podemos obviar un paso. Por eso hablamos que es sistémico, porque uno afecta al otro, ya sea positivo
o negativo. Si el diagnóstico está mal desarrollado, el análisis no va a tener la fundamentación y por supuesto cuando quiera encontrar las variables necesarias para poder desarrollar el cruce de las mismas o el conocimiento de las mismas, no voy a tener esa capacidad de análisis y si realizo un análisis va a ser erróneo. Lo mismo cuando he fundamentado mal, cuando he identificado mal las variables, entonces no voy a tener una aplicación concreta de todo el espectro que necesito en este análisis de mercados. Por supuesto, el análisis de mercado me provee una mínima necesaria para poder entender, para poder gestionar, para poder aplicar. Queridos amigos, es importante la visualización de los procesos en forma sistemática, en forma sistémica y el último apartado en forma lógica. La forma lógica me permite a mí creer, convencer y por supuesto penetrar en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque hay algo que no se puede evidenciar tan claramente como es la parte lógica. La parte lógica me permite crear un espectro claro de persuasión. Y en esa estructura de análisis directo de estos mercados propuestos, puedo entrar en una etapa lógica. Lo primero que yo debería de hacer es tener referenciales, es decir, qué elementos de contexto tengo. Debería de tener también para realizar mi análisis elementos métricos comparativos que me permitan tomar decisiones. Por supuesto, en mis análisis debe haber un análisis interno de lo que yo poseo, las variables que yo tengo, pero también tiene que haber un análisis externo, todos aquellos elementos que me permitan saber qué es lo que rodea mi proceso y cómo se induce. Esta es una estructura de un análisis directo. Tener referenciales, es decir, conocer los contextos, tener en este caso datos precisos de lo que ha pasado anteriormente. Luego tener elementos métricos, es decir, comparar los elementos del año pasado con los elementos que ahora tengo. Eso me va a permitir saber qué parámetros son los que existen y sobre esa base fundamentar mi análisis. Cuando ya tengo la fundamentación y conocimiento de estas variables, entonces puedo tener claridad de qué es lo que está pasando. Si no conozco el análisis interno de cada uno de los procesos de los productos y servicios que yo poseo, entonces voy a fracasar. El análisis externo es tomar en cuenta todas aquellas variables que me permiten creer sobre lo que debo de hacer y lo que no debo hacer. No puedo fundamentar si no tengo conocimiento. Y en un análisis de mercado debo de tener claro que existen tres clases de mundos. La información que debo de tener, la herramienta que debo de tener para procesarlas, los contextos de donde yo voy a sacar esta información, pero también qué clase de análisis voy a realizar. Por eso yo estoy mencionándole que el mejor análisis que usted puede hacer para un análisis de mercados, indudablemente es el de la estructura mínima necesaria, es decir, mercados propuestos a través de referenciales, a través de métricas, a través de análisis internos y a través de análisis externos. Entonces, en un análisis de mercado debe de tener claro la información, la herramienta que se va a utilizar para su análisis, qué clase de análisis y, por supuesto, los contextos. Qué gusto el poder haber compartido con ustedes, amigos.